Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos una semana más a vuestra cita semanal con lo que va a ocurrir, con lo que está ocurriendo y con lo que ocurrirá la próxima jornada en nuestro deporte, en el deporte aragonés. Una jornada que para mí ha sido absolutamente maratoniana, una jornada complicada, difícil, pero bueno. Pero como siempre, os queremos traer absolutamente todo lo mejor, toda la información y que os vayáis a la cama, al menos, pues con una sonrisa de oreja a oreja, escuchando lógicamente lo que a nosotros nos gusta. Como siempre, nos vamos a centrar, los que conocéis bien la estructura del programa, sabéis que comenzamos con el fútbol y el futsal femenino aragonés y la voz del futsal y el futsal femenino aragonés en la grada es la de Diana Martín Calvo. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, Francho. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, con mucho fútbol este finde. Con muchísimo fútbol, ¿no? Y hemos disfrutado bastante, todo hay que decirlo. Pues, y sufrido también. Y sufrido también. Sí, sí, sí. Bueno, pues si te parece, comenzamos ya con nuestro repaso semanal, con lo que ocurrió en los encuentros que han disputado las nuestras en la segunda federación. Pues bueno, aquí tenemos una de cal y una de arena, que nunca sé cuál es la buena y cuál es la mala, pero yo lo digo. El Huesca ganó 3-0 a la Real Sociedad B. La verdad es que los goles de Yolanda Palomino, Laura Arroyo San Juan y Laura Palomino daban una victoria, una tercera victoria consecutiva en San Jorge, que ya parece un auténtico fortín. Son 3 puntazos que hacen sumar ya 17 en esta categoría y otra portería cero más. Parece que ya le va cogiendo el tino, ¿no? A la categoría, a las chicas de Vero Rodríguez. Sí, la verdad es que les costó un poco entrar, es normal, era nueva categoría, pero ahora se han puesto muy bien posicionadas en la tabla. No se llega a sumar aquí, estoy viendo la clasificación, no se llega a sumar esos 3 puntos, pero bueno, ha pasado ya al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Hablando del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, les tocaba visitar la difícil cancha del Sporting de Gijón y derrota. Sí, tocaba visitar Mareo, es un viaje bastante largo, es un campo grande, césped natural, no parecía que estaba en muy buen estado, por lo que he visto en la retransmisión. Ha sido 4-1, han perdido, ha sido un vendaval total del conjunto asturiano que ha tenido muchísima más efectividad que las mañas, eso es así. Las mañas también han tenido sus oportunidades, pero no han sabido materializarlas. Nos centramos en la tercera federación, que esta vez sí que tenía jornada. Sí, eso es. Traía derby, que además fue tempranero porque se jugó el sábado a las 11 de la mañana. Ganó Zaragoza Club de Fútbol Femenino a Estadio Casablanca. Justamente hace 3 años que no pasaba esto, yo no quiero decir nada, pero, pero esta vez ¿Acaso consiguió. tiene que ver con que has colgado las botas? No, yo Puede no ser. quiero decir nada, no quiero decir nada. Aquí dejo las palabras, cada uno que lo interprete como quiera. Bueno, sabes que vamos a tener protagonista, ¿no? Sí, De ese derbi. sí, sí, por supuesto que lo Va a sé. estar con nosotros Dariana Ibar. Eso es, una de las piezas muy importantes en este filial del Zaragoza. Nada, ganó 2-0. Sí que es verdad que la primera parte fue más igualada. Quizá la lesión de Rocío Sánchez hizo que Stadium ya no pudiera salvar ese gol que tenían en contra. Al final, 2-0, goles de Susana y Clara Verges. Y ahora nos centramos en lo que hizo el Valdefierro. Pues sí, Valdefierro ha jugado hoy a las 12, volvía a su campo, el campo de Valdefierro, y lo ha seguido haciendo con victoria. 2-0 contra Fonsanta. Vinué ha dado una asistencia y ha abierto el marcador con un gol. Desde que llegó la primera victoria, qué decir de Valdefierro, ha ido cuesta arriba y ya son 13 puntos los que suma. Fonsanta no es un equipo nada fácil y la verdad es que Valdefierro se hace fuerte aquí en Zaragoza.
Si te parece, vamos con la territorial rápidamente. Pues sí, la territorial sigue teniendo como líder a Sociedad Deportiva Huesca. Egea, aunque no está puesto, le ha ganado a Estadio Casablanca 0-3 en el Gregorio Usabel. Y Ebro sigue ahí al acecho. Le ha ganado 4-0 a Delicias y sigue segundo. Perfecto. Pues nos vamos a centrar ya con nuestra protagonista, que no es otra que la jugadora del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, Dariana Ibar. Muy buenas noches, Darian. La tenemos como hablante, ¿eh? No sé si, de hecho, aquí la tengo yo preparadica, pone hablante, dale al micro. Darian, pues os digo que está, ¿eh? Yo la tengo aquí como hablante. Me imagino que Diana estará ayudándole a poder entrar. Sí, dice que le da al micro, pero que no se le desbloquea. Si quieres, mientras hacemos el fútbol sala. Vale, perfecto. A ver, yo me imagino que tendrá la aplicación bajada, porque sin la aplicación no funciona, ¿eh? Coméntaselo. Tiene que tener la aplicación, o sea, lo del Twitter, el X o como se llame ahora, lo tiene que tener descargado, ¿vale? Vale. Mientras tanto, pues nos centramos en el futsal, en los partidos que se disputaban en esta jornada número 10 de la Segunda Federación. Nos vamos con el primer encuentro, con el encuentro que se disputaba a las 5:30 de la tarde. Bisontes, Feme Castelló 5, César Augusta 4 y hubo polémica. Sí, el partido no empezó muy bien César Augusta, se pusieron 2-0 rápido, después 4-2, consiguieron empatar el partido y a falta de 12 segundos se pita un penalti. A ver, lo he visto y he hablado con las jugadoras del César Augusta. Mano es. Lo que pasa es que con esto de los líos entre manos indirectas, manos directas, pues ya tenemos el jaleo armado. Si se pitan todas las manos indirectas, esto también es indirecto, por lo tanto hay que sacarlo fuera del área y no es penalti. Yo oí las palabras, amargas palabras de Tania y te puedo asegurar que estaban bastante mosqueadas, ¿eh? Sí, yo Bastante es lo que mosqueadas. creo. Se han metido un poco en un jaleo con esto de las manos. Obviamente en el vídeo mano es una mano atrás, pero es lo que digo, que si esa mano se pita indirecta fuera del área, en el área también se tiene que pitar indirecta, con lo cual es que no puede ser penalti nunca en la vida. Bueno, pues como digo yo, cada maestrico tiene su librillo. Sí que es cierto que, y eso estamos ya más que acostumbradas a que los arbitrajes fuera de aquí de casa, que aquí en casa, pues no sé si es porque intentan ser lo más ecuánimes posibles, que es lo que se le pide, ¿no? Se les pide a los colegiados, pero cuando nos toca jugar fuera, pues la cosa varía y mucho, ¿eh? Y mucho. Sí, en Castellón sobre todo. Si el partido va ajustado, los señores colegiados ganarán el partido. Eso lo tenemos más que claro. Sí, más o menos es lo que venía a decir Tania en unas palabras, en una entrevista que me imagino que se hizo justo nada más terminar el partido. Los compañeros de Aragón Radio la pusieron y decía más o menos eso, ¿no? Que allí como la cosa esté muy igualada, pues quien gana es el árbitro. Sí. Pero bueno, así está la cosa. Siguiente partido, el partido que se disputaba a las 6 de la tarde, el que enfrentaba a las 6:30, a la misma hora, al Club Deportivo Ordina y al Sala Zaragoza, empate a 2. Eso es un empate fuera de casa que podría ser suficiente, pero la verdad es que Sala Zaragoza ahora lo que necesita es puntuar de 3 en 3, a ver qué pasa el próximo fin de semana. Bueno, no está nada mal en una cancha tremendamente complicada como es la del Ordina, rascar un puntico. Sí, está bien, lo que Tenemos pasa es que que, las necesidades ahora de Sala Zaragoza empiezan a ser otras. bueno, vamos a darle, acaba de empezar esto, vamos a darle
algo de cancha. Y tenemos el partido que tú y yo pudimos ver ahí en directo. A mí me tocó narrar, a ti estar como espectadora. El Guanapis Aldelis pues caía derrotado por 2-4 frente a la Peñas Plugas. Yo creo que uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo que ha pasado por la catedral del futsal femenino aragonés como la Granja. Sí, eso es. Un golazo de Nerea, que lo he visto narrado y casi te deja afónico, y otro de Marina, nos sirvieron para que Intersala 10 se pudiera llevar los 3 puntos. Sí que es verdad que la primera parte estuvo un Intersala bastante más reconocible, pero la segunda parte no fue del todo bien el paso por vestuarios. Los rivales de Intersala viven de los fallos que tiene y si no están finas, al final acaban pagándolo. Pues me parece a mí que realmente, oyendo las palabras de Nano después en la rueda de prensa a pie de pista, venía a decir eso, que básicamente pues que no habían estado bien y que se habían, pues bueno, que habían aprovechado muy bien los errores y sobre todo la falta de acierto de cara a puerta, porque desde luego para mí el mayor mérito es el de Raventós, que fue la que mantuvo al equipo dentro del partido en cuanto a la portería del Esplugues, pero ojico al partidazo que se marcó nuestra Ale, ¿eh? Ojico, que también en los momentos más complicados supo mantener al equipo dentro del ritmo competitivo. Sí, hace 2 paradas, una en la primera parte que saca la mano y otra en la segunda principio que saca el pie, espectaculares. Obviamente hemos hablado de César del arbitraje, obviamente tengo que hablar también del arbitraje que se vivió el otro día. No es una excusa, está claro, pero hay 2 acciones muy, muy claras en las que no sale favorecido Intersala. Se juega en Zaragoza, o sea, esto ya no depende de dónde se juegue. Una es una mano fuera del área de la portera de Peñas Plugues y otra es una cesión como una catedral que tampoco ven. Entonces, obviamente no se lleva los 3 puntos o no se los dejan de llevar por estas cosas, pero sí que puede condicionar un poco el partido. De hecho, yo creo que lo condicionó bastante, aparte de que, bueno, que el conjunto del Baix Llobregat es para mí un conjunto de primera división que circunstancialmente se encuentra ahora en la segunda. Los próximos partidos tenemos al César Augusta, que recibirá al Telde a las 4:30 de la tarde el día 2. Sala Zaragoza el día 3 recibirá al Hospitalet y el día 3 a la 1:30 de la tarde el Guanapis Aldelis, el Intersala 10, visitará la cancha del Eixample. Ahora en estos momentos es sexto el Guanapis Aldelis con 17 puntos, primero Rubí con 23. En el puesto noveno está César Augusta con 13 puntos y el puesto 14º Sala Zaragoza con 4, pero ojo, a 4 puntos del Z10, con lo que va a necesitar victorias, lo que decías tú, va a necesitar victorias para no complicarse la vida. Eso Bueno, es. creo que ya tenemos a nuestra protagonista, ¿no? Sí, creo que sí. A Darían Aybar. Muy buenas noches, Darían. Buenas noches, no sé si me escucha ya. Ahora sí, Ay, aleluya. no sé lo que había pasado, que no me dejaba hablar, macho. Por fin te tenemos ya aquí subida a la grada. Digo, ya está, no sé, ya no sé si he hecho algo mal, no tenía ni idea ya de lo que había pasado. Esto has dicho, la Diana que como me tiene un cariño loco me está aquí boicoteando. Hombre. Ya está, ya me he hecho algo para que no hable. Bueno, en el derbi nos comentaba ahora Diana que victoria, ¿no? Y victoria contundente del equipo. Sí, la verdad que victoria que nos ha salido muy bien, que la habíamos trabajado y eso que al principio no salió como, no estaban saliendo las cosas como esperábamos, pero bueno, por lo menos victoria, que es a lo que íbamos. Ella lo achaca a que ha colgado las botas y que si hubiera estado en el campo la cosa habría cambiado. Hombre, claro. ¿O no, Diana? Si no hubiera podido ser. Yo se lo dije en el mensaje, le digo, así por lo menos entras y como ya no estoy en el campo, ya no me puedes odiar en el campo, pues te dejo ganar, por lo menos.
A mí me dijo eso, me dijo, dice, Ya no me oye, grita ni me dice cosas malas. exacto, estábamos en el campo, íbamos los dos a cara perro. O sea, pero como si no nos conociéramos de nada, de huello, tú. Hombre, pero con lo majas y lo dulces que sois. Y aparte que ya sabes tú que Diana siempre pues tiene así aquí su momento first date en el programa. Digo, no me lo puedo creer. Si sois, vamos, dos seres de luz. Pues sí, me dijo, oye, No, sí, créetelo, sí. que dentro del campo no conocíamos a nadie. O sea que, Hombre, que me hablaba mal, me hablaba muy mal. bueno, Darían, ¿cómo llegas al fútbol 11? Espera, ¿el que no te he oído? ¿Que cómo llegas al fútbol 11? Hola, espera que no se oye. Yo te escucho bien, ¿eh? Ahora. Vale. Que te decía que cómo llegas al fútbol 11. ¿Cómo llego? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te Que da por jugar al ahora, fútbol 11? pues empecé a jugar primero en sala en el equipo de mi pueblo y ya ahí pues mis padres me dijeron que mejor que me apuntara aquí en Zaragoza y empecé jugando en el Valdefierro en el equipo de mi barrio y ya ahí luego acabé ahora en Zaragoza. Bueno, nos tienes que decir en qué equipo jugaste de tu pueblo, porque si no te van a escuchar. Hombre, en Esta el mujer, Magallón y en mayúsculas, eh, vamos, esta el mujer mejor va a, equipo re- que hay. va a renunciar a su pueblo, por Dios. A ver. O sea, empezaste en el fútbol sala, yo creo que como la mayoría, ¿no? Como la, Sí, de la inmensa pequeño siempre mayoría de se las suele, sí, chicas. sí. Sí. ¿Y el salto del fútbol sala al fútbol 11 fue duro, fue complejo? Pues pasé primero, o sea, como estuve primero en fútbol 7 y fútbol 8, pues no lo noté tanto, pero de sala a fútbol hierba sí que lo noté un poco. Y una vez que tú ya directamente pasaste a la cantera del Zaragoza Club de Fútbol Femenino o bueno, has comentado que estuviste en el Valdefierro, ¿por qué no te quedaste en el Valde? Ahora compartís categoría, este es en la Sí, tercera. ahora sí, ahora este año ya sí que compartimos. Pues ahí justo cuando me fui al Zaragoza, bueno, hablé con Carmen, habló Carlos y tal de ir, y ahí pues tenían, no sé si era segunda territorial o no me acuerdo qué categoría tenían, creo que era segunda territorial, y ya pues como me dijeron de eso, de irme al Zaragoza, pues me pareció bien lo que me decía Carlos y decidí irme. Ya dijiste bueno, que te ibas para el Zaragoza Club de Fútbol Sí, Femenino, un conjunto que lógicamente, pues bueno, tiene una estructura pues de club grande, ¿no? sí. Era Y más por eso y por las cosas. Claro, pues al final eh, miras también por llegar un poco más, que es lo que quieres. Y me parecía bien y pues decidí irme. ¿Y cómo ves el llegar al primer equipo, a la plantilla de la segunda federación? Bueno, pues yo ojalá al final lo que queremos es todas, yo creo, es llegar a lo más alto posible y para mí pues sería lo que quiero, ¿sabes? Pero todo llegará, si es que llega. Bueno, a ver, sí que es el Zaragoza Club de Fútbol Femenino es uno de los equipos que yo creo que más utiliza, que más tira de cantera. Sí, sí, el año pasado sí que me tocó, pero este año de momento no. Bueno, y hay mucha diferencia, tú que has estado en las dos categorías, en los dos equipos, en cuanto a lo que es el propio fútbol, el juego en sí. Sí, yo creo que sí que hay bastante diferencia. Yo por lo menos lo he notado. Lo has notado, ¿no? La rapidez, me imagino, Sí. en cuanto al juego. Bueno, Diana, aprovecha que no siempre tienes a una enemiga íntima en el programa. Nada, yo a Darían la conozco poco, sí que nos hemos enfrentado varias veces, es un pilar fundamental de este filial. El año pasado fue un pilar fundamental también en el primer equipo, porque yo lo que la vi jugar lo hizo muy bien, así que espero que le lleguen las oportunidades. Y la verdad es que después de bastantes partidos como rivales y con no demasiada complicidad, como ha dicho ella, Darían fue una de las jugadoras que me acompañó el día del Alcoraz. Entonces fue mi último partido y pude ver y comprobar que la verdad es que afirmo que siempre hay que tenerla en tu equipo, la verdad. Y el O sea, fútbol aragonés pues tiene mucha suerte de tener a Darian y el Zaragoza tiene mucha suerte de tener a Darian. que aparte es buena gente. Es O buena sea, gente, me lo decían, ¿eh? resumiendo todas las flores que le has echado en este momento First Date, es buena gente.
es buena gente y buena jugadora, las dos cosas. A mí me lo decían, me decían, si os conocierais fuera, os llevaríais bien, porque sois las dos parecidas. Y efectivamente, así es, no se confundían. Joder, macho, como tantos piropos, hace que no me echaban tantos. Daria, tenemos que convencer para que vuelva a ponerse las botas. ¿Tú Pues cómo sí. lo ves? Pero mientras no me grite, ni me diga cosas feas. Le tenemos que buscar acomodo ya, que es muy joven todavía para colgar las botas. Hombre, y tanto. Bueno, Daria, pues un placer inmenso. Esta jovencísima jugadora del Zaragoza Club de Fútbol Femenino de Magallón, Hombre, así, de Magallón en mayúsculas. que se ha subido por primera vez a la grada. Esperemos que la primera de muchas, Daria. Igualmente, muchas gracias, Un abrazo, que vaya bueno. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues acabamos ya el pilar fundamental de esta parcela que es el fútbol y el futsal femenino aragonés. Y ya nos tenemos que centrar rápidamente pues en lo que ha ocurrido en la tercera división aragonesa, en la tercera federación, como dicen ahora los modernos. Y para ello, pues como siempre, contamos con el análisis medido y preciso de Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal, Francho? Buenas noches en una nueva jornada, como bien comentas, en tercera ref o en tercera división, lo que tú quieras. O como la quieran llamar, ¿no? Tercera aragonesa, tercera que ha sido aragonesa, toda la vida. O el grupo 17º, lo que quieras. Sí. Hoy no te voy a discutir, que vengo ya con las baterías muy desgastadas. Demasiado partido hoy, demasiado partido. La verdad es que sí, bueno, una jornada muy intensa. Jornada 12. Y madre mía, lo que ha ocurrido en esta jornada, yo creo que se han alineado todos los astros y saben que hacemos el análisis semanalmente, han dicho, venga, vamos a ponerlo complicado aquí a estas dos figuras para que nos lo analicen. Pues, si te parece, empezamos. Sí. Partido de las 12, porque era jornada hoy absolutamente dominical. Cuarte 1, Huesca B1. Pues fíjate, reparto de puntos además en un partido que la verdad ha sido poco vistoso. Se adelantaban los orcenses por mediación de Rodri en el minuto 36, Gassama ponía y lograba el empate en el minuto 63 y como digo ha sido un partido poco vistoso, así un poquito feo, ¿no? Pero bueno, ha habido lucha y en esos minutos finales Argente ha tenido una oportunidad muy clara para haber decantado el resultado para el Club Deportivo Cuarte, que a pesar de ese empate que además estrenaba la jornada, como bien dices, una jornada dominical, bueno, pues los resultados que ahora comentaremos del resto, al final tampoco sabe tan mal ese empate. Dejémoslo así. Sí, exacto. Seguimos con el partido de las 4. Cariñena 2, Binefar 1. Pues, saltó la sorpresa. Hombre, y la primera victoria de la era Humberto Arto desde que se hizo cargo del equipo, desde que cogió este objetivo tan complicado que tiene el Cariñena. Y como decimos, pues una victoria que es un triunfo súper importante. Eso sí, un Binefar que parece que baja un poquito las prestaciones lejos de su feudo y que veía como los goles de Gálvez y Caicedo acortaba distancias, eso sí, de penalti Fes, pero no pudo seguir, como decimos, 3 puntos importantísimos para el Cariñena en esa lucha por la salvación. Partido que también se disputaba a las 4 de la tarde. Fuentes 1, Caspe 1. Efectivamente, bueno, pues que tardaron en llegar los goles, porque muy disputado, hubo que esperar hasta el minuto 71, ese 0-1 que lo ponía era obra de Cásalo para el Caspe, y en el 89 Requeno empataba para el Fuentes, reparto de puntos, y vamos a recordar que además esta semana llegaba para las filas del Club Deportivo Caspe, pues Alex Gracia Peña, que vamos a decir de él, un futbolista que se mueve en todas las posiciones de ataque, con un largo recorrido en el Gine, en el Real Zaragoza, en el Legea, incluso llegó a estar Illueca precisamente con Javier Romero, el cuerpo técnico ahora del Club Deportivo Caspe, del Club de los Rosales. Seguimos, otro que se disputaba a las 4 de la tarde, Almodóvar 1, Fraga 1. Pues Tamblas también, fíjate que empezaba con goles ya en el minuto 1, Alexis, que abría el marcador para el conjunto de la Estacada, y antes del descanso en el 41, ya sabes de lo importante que es meterte al descanso, bueno, pues al menos con ese empate que hacía presagiar, bueno, que iba a haber más goles.
Ross lo firmaba y al final tablas, un puntito para cada uno, que bueno, tanto para Almudena como para Fraga los dejan en mitad de tabla, ¿no? El partido loco de la jornada, Tamarite 2, Club Deportivo Ebro 4. Pues que el Club Deportivo Ebro se reencontraba de nuevo con la victoria, después de varias jornadas. Y además, ¿de qué manera? Goleando en la Colomina, que no es nada fácil para el conjunto del Club Deportivo Tamarite. Hasta 0-3 se llegó a poner por delante el conjunto arlequinado, con los goles de Charles y Paqui 2. Acortaba distancias, que llegó a ponerse el Tamarite hasta 2-3 y al final Carrasco ponía ese definitivo 2-4. Un Club Deportivo Ebro que, como digo, se reencuentra con la victoria y es uno de los más favorecidos por los resultados de los equipos perseguidores y antecesores en la tabla de esta jornada. Han pasado de la gran secada a la gran remojada, de no meter ni uno Sí, a 4. sí, pero ya sabes, al final son 3 puntos, no te dan más por meter más goles. Sí, desde luego. Tú le dices a un entrenador si quiere ganar 5 partidos por 1-0, que uno por 5-0, y ya sabes, las cuentas están claras, ¿eh? Está claro, está claro. Pasamos al equipo de Samu Cardó. 4:15 de la tarde, Illueca 1, Calamocha 1. Pues fíjate, es un partido donde el empate parece que ha sido lo más justo, a tenor de lo que hemos podido conocer por comentarios. Una primera parte para el Illueca, estrenaba en el marcador Yus en el minuto 42, el Calamocha que lo ha seguido, bueno, pues ha seguido yéndose hacia arriba para que llegara a esas oportunidades y como siempre, bueno, pues un viejo rockero, como siempre decimos en esto del fútbol, como es Adam Pérez, ponía las tablas en el minuto 54 y alguna primera parte que ha podido ser para el Illueca y al final un Calamocha que se lleva un puntito del Papaluna. Seguimos con las sorpresas y esto sí que es sorpresón. Sociedad Deportiva Egea 0, Sociedad Deportiva Borja 1, victoria en Luchán. Bueno, ya es que ya sabes que sorpresas siempre hay, que las matemáticas en fútbol nunca funcionan y que además, como siempre digo, en cualquier competición son todos de tu misma competición. Tú puedes luchar por unos objetivos, por estar arriba, por los ascensos, por salvar la categoría, pero en un partido se iguala todo. Y realmente, bueno, pues esa sorpresa, como bien decías, doble amarilla de Crespo que fue expulsado en el 84 por parte de la Sociedad Deportiva Egea, pero antes el gol de Alberto Sanz en el minuto 57 que le daba la victoria. Bueno, pues es la segunda, con Juan González en el banquillo que encima saca al Borja del descenso directo y se mostró muy bien posicionado en el campo. Ortiz se empleó bien en las paradas, la defensa estuvo muy segura y como decimos llega la segunda derrota de la temporada para la Sociedad Deportiva Egea y para el Borja que sale del descenso, eso es lo más importante. Nos centramos ahora en el partido que disputaron los Mineros contra el Épila, Utrillas 1, Épila 1. Bueno, pues gol de Hernández para el Utrillas que llegaba en el minuto 30, el Épila que empataba prácticamente en el último minuto del añadido. Mira que hay partidos y en todas las categorías que se están marcando muchos goles en los añadidos y la cosa más va justita. Gran partido del Utrillas, buen juego. Y bueno, pues al final en esa disposición de oportunidades, al final tablas también en la Vega, reparto de puntos, Utrillas 1, Épila 1, como bien decías. Y el último encuentro, el que enfrentaba al Atlético Monzón contra el Belchite, 3-0 en el Isidro Calderón. Pues así es, el conjunto de Ismael Mariani, el equipo del Isidro Calderón, como bien decías, que mandó en el marcador y dejando prácticamente sin opciones al Belchite, como bien reconocían los del Tejar. Sarabia en el 29, Óscar Carrera en el 59 y por último Mauro en el 89 certificaban esa victoria contundente del Monzón frente al Belchite. Pues ahora en estos momentos la clasificación tenemos líder al Egea con 24 puntos, pero fíjate en la zona noble, Calamocha 23, Cuarte 22, Ebro 21 y Caspe 21. Claro, es que fíjate lo que te decía, que el más beneficiado ha sido el Ebro que se ha reencontrado con la victoria y los empates tanto de Cuarte de Calamocha, así como la derrota del Egea y del propio empate del Caspe. Pues a partir de ahí tenemos al Huesca con 20, el Monzón con 18, el Fraga con 18, el Binéfar con 17, el Épila y el Almudena han empatado a 16, Utrillas con 15, Fuentes con 14, Tamarite con 12, como bien decías, el Borja fuera del descenso con 10 puntos, mete al Illueca con idéntica puntuación, el Belchite con 9 y el Cariñena, que pese a la victoria, pues
tiene 7 puntos. No Sí, nos pero centramos en ya la... está Dime. ya está a 3 puntos de salir y esto ya se pone porque es lo que ocurre, ¿no? Si encadenas 2 victorias consecutivas, puedes salir del descenso, si estás arriba metes más arriba, guardas más distancia. Al final es lo que tiene lo que tiene el fútbol, una palabra, porque todas las categorías en ese aspecto se parecen y mucho. Nos centramos en la siguiente jornada rápidamente y así entre los partidos que vemos, pues para mí el partido de la jornada quizás sea el Huesca B contra el Ebro. Incluso te diría yo el Binefar Egea, ojito al Binefar, que Bien, se también. está mostrando muy fuerte en casa, como bien decíamos, y a ver cómo le ha sentado a la Sociedad Deportiva Egea, que bueno, desde luego que no le habrá sentado nada bien, pero vamos a ver si se recompone los chicos de Iván Martínez, que lleva, como decimos, dos derrotas consecutivas, y va a ser pues un partido complicado. En los Olmos siempre es complicado jugar al fútbol, pero también me quedo con ese Huesca B Ebro, por supuesto. Tenemos el Caspe Atlético Monzón, ese Viñé Egea, el Fraga contra el Tamarite en un partido también que huele a derbi, el Cuarte Cariñena, el Belchite contra el Almudévar, el Calamocha que recibe a Lutrillas, Ojito el también a ese Épila, partido. ese también, ¿eh? Vaya Sí, sí, partidazo. sí. El Épila Fuentes y el Borja con el Illueca. Bueno, también este podría ser el partido de la jornada, ¿eh? Por la zona baja. Por la zona baja, porque recordamos que el Borja, después de esas 2 victorias, salía del descenso directo y es el local que lo ha metido. Así que esto es un enfrentamiento directo, ojito también a esos golaveras de cara a la segunda vuelta, porque también es muy importante, importantísimo esos golaveras, como digo, que a veces te pueden dar una salvación incluso. Pues, como siempre, excelente el análisis. Compañera y amiga Laura Ferrer, nos oímos la semana que viene, ¿eh? Un abrazo y buena Un semana. abrazo, Gracias. igualmente. Chao. Hasta luego. Bueno, tenemos ya protagonista de excepción. Vamos a ver, porque Ya le he mandado el enlace a nuestro goleador de esta tercera federación, que no es otro que Rodrigo Tapia. Vamos a ver, le vamos a avisar por WhatsApp, porque si no, me parece bien que no. Ahí lo tenemos. Esto es lo moderno. ¿Qué queréis que os diga? 10:30 de la noche. Pasadas. Desde aquí, desde la Grada FM. Amigo Rodri, uruguayo. Manifiéstate. Pues os juro que tengo aquí si pudiera mandaros un pantallazo, lo podríais ver, ¿eh? Vamos a ver. Exacto, me dice, estoy dentro. Pues ahora lo que tienes que hacer es darle al botoncito para hablar. Dale al micro. Vamos a ver. Te tengo como oyente no. Como oyente no. Tienes que entrar como hablante. Vamos a ver. Te voy a volver a mandar la invitación. Acéptala. A no ser que no tenga descargada la app. Me imagino que sí. Bueno, pues mientras el amigo Rodri nos contesta, vamos a invitar a Héctor Bravo para hablarnos de la segunda federación, mientras Rodri nos contesta. Ahora tú tienes que aceptar la invitación, Héctor, ¿eh? Que tú eres de la casa, que tú sí que te conoces perfectamente el funcionamiento del programa. No me jodas. buenas noches. Pues aquí estoy, venga a mandarle invitaciones al señor Rodrigo Tapia, pero dice que no le deja. No sé cómo no te va a dejar.
Dice, sí, pero no me deja. Pues te tiene que dejar, maño. Te tiene que dejar. Tienes enviada la invitación. Tienes que aceptar la invitación. Y una vez que tengas aceptada la invitación, pues entonces sin problema podrás entrar a hablar. Bueno, lo he dicho, mientras Rodri acepta la invitación, el uruguayo, nos centramos ya en la segunda federación con Héctor Bravo, como siempre. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Jornada complicada, la que hemos tenido en esta segunda federación. Sí, hemos tenido una jornada pues con bastantes victorias, ¿no? de nuestros equipos, a falta de esa victoria que se le resiente al Club Deportivo Brea, pero sí, ha sido una jornada muy igualada, con pocos goles y muy buen fútbol. Pues si te parece, vamos ya con el análisis de esta segunda federación en el grupo segundo, en el grupo donde están los equipos aragoneses. Comenzamos con el orden cronológico de partidos, donde estuvo nuestro compañero de la Grada Info, Utebo 1, Guernica 0. Sí, el Utebo que ganó 1-0 en casa, ¿no? Dominó pues prácticamente el conjunto Barbo el encuentro de principio a fin, pero el gol sí que es verdad que tuvo que esperar hasta el minuto 42, donde una buena transición del conjunto Barbo la terminó definiendo a la perfección Diego Suárez, y la segunda parte pues más de lo mismo, ¿no? Dominio del Utebo y no tuvo apenas complicación para defender ese marcador, y pues una nueva victoria después del tropiezo de la semana pasada, que con el tropiezo del Tudelano pues le aupa hasta la segunda posición y ya está acechando los talones al Bilbao B. El sábado a las 6 de la tarde teníamos a los irreductibles breanos que perdían por 0-1 frente a la Real Sociedad C. Creo que ya está Rodrigo. Pues yo creo que sí, a ver. Rodri. A ver, porque tenemos ahí como un sonido detrás. Rodri. Don Rodrigo Tapia. ¿Me escuchas ahora? Hola, ¿me escuchas? Ahora sí que te escucho. Por fin. Aleluya. Buenas, ¿qué tal? Perdona, no me dejaba, no sé por qué. Estaba ahí con el móvil y me he puesto con la tablet. Hombre, pero tú eres un muchacho joven, que me pasa a mí que soy un abuelo, no puedo entender. Pero tú que ya tienes el culo pelado con esto de las nuevas tecnologías. Ostras, pero al cambiar de formato que las hacíamos antes con el teléfono a Twitter la primera vez. Ay, amigo, pues es que el señor Frank, que ya se cansó de hacer el programa y nos dijo, oye, buscado la vida, tíos, que es que no puedo, porque ya sabes tú que eran maratonianos esos programas, y al final pues nos dijo, oye, venga, buscado la vida, que esto no puede ser. Bueno, vamos rápidamente con tu participación. Lo primero, ya que estamos ahora mismo hablando del Brea, tú como exjugador del Brea, pues te tenemos que preguntar, ¿no?, por el equipo y por lo que está haciendo esta temporada. Bueno, yo creo que viene todavía con la disposición de cumplir con el objetivo, viene intentando dar la cara en la categoría, que es una categoría muy difícil por lo que pude ver la temporada pasada, y bueno, a ver, aunque los resultados a veces no la acompañen, yo sé que el objetivo del equipo es al final salvar la categoría y bueno, estar en las últimas jornadas fuera de lo que es el farolillo rojo, y están, yo creo que trabajando bien. Tuve la posibilidad el otro día de enfrentarme con la selección contra ellos y tienen muy buenos jugadores. Raúl le está sacando lo mejor al equipo, lo mejor que puede dar, y bueno, yo creo que poco a poco, conforme llegue a esa recta final de temporada, van a estar ahí con las posibilidades de cumplir con su objetivo, y bueno, con esa afición que tiene, que siempre le da un extra, un plus, yo creo que al final conseguirán los objetivos. A ver, el año pasado nosotros también pasamos por esa situación, te da un poco de nervios verte ahí y tal, pero bueno, yo creo que tiene jugadores más que de sobras para sacarlo. Directiva, afición y entrenadores están dando lo máximo y están más que capacitados para salir de
de esta situación en la que están ahora, que es totalmente circunstancial. Igual lo que necesitan es gol, Rodri, y te llaman en invierno. No, yo creo que tienen muy buenos jugadores ahí arriba, bueno, tanto Eder como la gente que le acompaña de segunda línea y demás jugadores que tienen pólvora, ¿no? Al final es una categoría difícil en la que son partidos muy cerrados, cuesta mucho hacer gol, pero bueno, yo creo que pueden sacar más rendimiento y estoy convencido que están trabajando en ello y es cuestión de tiempo de que cojan una buena racha, una buena dinámica y puedan salir de ahí, ¿no? Bueno, ¿y cómo te dio por bajar un escalón? Porque la verdad es que nos sorprendió a muchos después de verte brillar con el conjunto breano la temporada pasada, siendo uno de los baluartes en ataque, ¿no? Pues el bajar al escalón de la tercera federación y enrolarte con muy buen equipo, como es el Épila, pero sí que nos sorprendió. Bueno, al final, por circunstancias, ¿no? Personales también un poco, yo estaba trabajando y bueno, no podía compaginar con los entrenamientos, pasaban a entrenar por las tardes y tenía que dejar el trabajo y bueno, al final uno se va haciendo mayor, ¿no? Y hay otras responsabilidades y hay que asumirlas, hay que ir pagando cosas y bueno, al final el fútbol amateur es lo que tiene y más aquí en Aragón que cuesta mucho a los clubes, pues bueno, dar un salario que te pueda permitir vivir únicamente de ello. Y bueno, Epila me permitía compaginarlo con el trabajo y bueno, tenía ofertas también sin segunda vez, no digo que solo la renovación con Umbrea, pero bueno, al final lo más rentable para mí y las cuestiones personales que tenía era bajar un peldaño, sí que era una pena, ¿no? Porque me había probado en segunda vez, yo creo que había dado bastante la talla y creo que estaba capacitado para seguir unos años más, pero bueno, al final las circunstancias son las que son y bueno, lamentablemente el fútbol modesto, ¿no? En la amateur y más aquí en Aragón cuesta mucho, ¿no? Es lo triste, ¿no? El verte, yo que te he visto crecer desde hace muchas temporadas, que ya me tocó narrarte con el Robres, Sí. ¿no? El ver a un jugador con esa potencia, con gol, que es tan complicado, tan difícil encontrar el gol en estas categorías. Bueno, me imagino que, claro, los del Épila, pues dando palmadas con las orejas de tener a un killer en el área como tú. Sí, bueno, creo que sí, ¿no? Que están contentos. De momento me están saliendo también las cosas aquí en Épila. Estoy muy a gusto, tanto la directiva, los compañeros, el equipo. Bueno, está funcionando ahora, parece que mejor que el inicio de liga que tuvimos y bueno, la verdad que por suerte sigo aportando como delantero los goles que ayudan al equipo y bueno, espero que seguir así, ¿no? Y sí, la verdad que es una pena porque la verdad que yo luché, como tú dices, ¿no? Muchos años por intentar hacerme un hueco en el fútbol aragonés y avanzar en categorías. Me costó, me llegó tarde la oportunidad de jugar en segunda B y bueno, cuando conseguí llegarlo di la talla y podía mantenerme, bueno, las circunstancias personales no me lo han permitido. Pero bueno, al final soy un Bueno, pero currante. te ha permitido enfundarte la elástica de la selección aragonesa, ¿eh? Para mí como Sí, futbolista, lo máximo que te puede pasar, para mí, te digo, para Francho, lo máximo que te puede pasar es vestirte, como digo yo, con la Nacional de Aragón, con la zamarra aragonesa y entrenar y jugar ahora esta copa tan bonita, que me imagino que para ti tiene que ser un puntazo, ¿no? El verte sí, la ahí. verdad que sí, ¿no? Yo había estado ya en categorías más inferiores, en la sub-16 y bueno, tuve convocatorias en la sub-18 que al final, pues como me fui a Elche, no conseguí llegar a la fase final en la lista final, estar en la lista final en la que se quedó subcampeona esa sub-18. Pero bueno, la verdad que sí, es ¿no? un reconocimiento al mérito, al trabajo diario y de la temporada que estoy haciendo aquí también en Épila y la verdad que claro que es un orgullo y es una ilusión no estar ahí, que te tengan en cuenta. Al final, pues bueno, que son los 18 seleccionados de Aragón, de los mejores jugadores de Aragón dentro de las fichas
A y P, bueno, que esas que hay ahora, ¿no? Esto es el lío. Sí, el follón de las fichas. Pero bueno. Que solo se aclaran ellos, todo hay que decirlo también. Sí, la verdad que sí, pero bueno, ¿no? Ahí estamos, a ver si todavía quedan 2 convocatorias más, pueden entrar cualquier otro compañero, ¿no? Que al final hay muy buen nivel ahí también y en Aragón hay muy buenos jugadores y bueno, estoy teniendo la suerte, estas 2 últimas convocatorias he participado en la selección y ahora esta semana que entra también participaré y bueno, ya solo queda una convocatoria más para ver si estaré en la lista final a ir a Vigo, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, con tus 7 goles me parece a mí que mejor carta de presentación no puedes tener. Sí, bueno, la verdad que sí, están acompañando, como decía antes, ¿no? Los goles. También es mérito, lógicamente, del equipo, ¿no? Que tenemos muy buenos jugadores, hacemos un muy buen trabajo y me están abasteciendo, ¿no? De balones, que al final yo como delantero trato de finalizar las jugadas que hace el equipo y bueno, por suerte estamos de cara a puerta, estamos teniendo la puerta abierta y bueno, falta ver si entre todo el equipo podemos también ayudar a cerrar la portería atrás para que nos acompañen mejor los resultados, ¿no? Y seguir sumando en la liga, en la tercera ref, que al final es el objetivo principal, ¿no? Por así decirlo, el ir a la selección es un premio y aportar goles es un valor añadido. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué diferencia estás viendo entre la segunda federación y esta tercera federación con equipos históricos ya en la segunda B? ¿Qué dices tú? De Gea, Ebro, el Huesca B, que también estuvo militando. Sí, bueno, diferencias. Yo creo que las 2 mayores diferencias que se pueden ver es equipos en segunda ref, ¿no? Más preparados físicamente, al final entrenan más días, ¿no? Y eso se nota y por consecuencia también el ritmo, ¿no? Al final hay mucho más ritmo en segunda ref, el balón parece que para menos, ¿no? Hay más tiempo en juego, no te puedes despistar ni un segundo, están los equipos muy bien trabajados, también al tener más tiempo durante la semana para preparar los partidos, pues hay mayor capacidad de poder ver vídeos, de hacer jugadas a balón parado y bueno, solo la concentración, el ritmo, la preparación física se nota, ¿no? Pero bueno. Más scouting, ¿no? Más labor de Exacto, scouting. sí, eso es. Pero bueno. Y en cuanto al papel que estáis desarrollando en el Épila, es un conjunto que tú ves la plantilla y está muy poblada de exjugadores del Brea, que también han dado el paso, no vamos a decir un paso atrás, sino que han preferido pues compatibilizar trabajo y fútbol. Viendo esta plantilla, pues me imagino que los aficionados del Épila, pues se han hecho muchas ilusiones, ¿no? De ver al equipo en una zona media alta de la clasificación. Sí, la verdad que, bueno, somos conscientes, ¿no? De que tenemos muy buenos jugadores, de que hay jugadores ya contrastados en lo que es tercera división, incluso jugadores que han jugado ya en segunda red. Pero bueno, al final nosotros tenemos la mente, ¿no? Y el objetivo puesto en simplemente ir sumando partido a partido el mayor número de puntos que sean posibles, tratar de tener una línea lo más regular posible. Y bueno, esto al final se decide en las últimas jornadas, ¿no? Que hay que estar en buena disposición en la tabla para cuando se jueguen las últimas jornadas en las que ya se va a determinar en qué posición queda cada equipo, estar lo mejor situado para cumplir el objetivo que se nos presente allí, ¿no? Al final tampoco podemos, por tener unos jugadores u otro, ¿no? Un equipo ya consolidado, no podemos volvernos locos y pensar de que vamos a estar en los puestos de arriba o luchando por un playoff o sí que la gente no le genera esa ilusión ver a un equipo ya contrastado y con buenos jugadores, pero bueno, al final sabemos que la tercera división también es muy difícil, hay muy buenos equipos que también tienen ese objetivo de estar ahí, equipos recién bajados de segunda B que quieren volver, Egea que tiene un presupuesto pues muy bueno, equipos de Alto y Bajo Aragón que también tiene muy buenos jugadores y un proyecto ya consolidado en tercera y bueno, al final son muchos equipos que
que luchan por por unas pocas plazas y bueno, esto se verá todo a final de temporada, ¿no? No podemos depender únicamente de la ilusión de la gente, que lógicamente tratamos de devolverle con trabajo y esfuerzo lo que ellos demandan, pero bueno, al final nosotros desde dentro fríamente tenemos que tener la cabeza puesta. Como dice el Cholo, ¿no? Partido a Exacto, partido. puesta en el partido a partido, ¿no? Fin de semana a fin de semana. Bueno, ya va la última, que me las estás parando bien con el pecho y dejándomelas ahí Sí. en corto. Te tengo que preguntar por el próximo encuentro, con el encuentro que os va a enfrentar al Fuentes. Un conjunto recién ascendido, pero que ha mantenido prácticamente la gran parte del bloque que vino de preferente y que está siendo para mí una de las sorpresas de esta competición. Sí, bueno, es un equipo, ¿no?, que recién ascendido de preferente, pero a nosotros por lo menos no nos pilla de sorpresa. Nos enfrentamos a ellos en pretemporada y la verdad que tiene muy buenos jugadores, un equipo que viene manteniendo el grueso de jugadores de de años atrás. El entrenador mantiene una idea de juego que gusta, ¿no? Y que los jugadores tienen ya bastante asimilada y la verdad que se nota, ¿no?, ese trabajo que tienen ya hecho previo, la conexión que tienen tanto jugadores entre sí como jugadores y cuerpo técnico, y la verdad que desplegan un buen juego y unos buenos resultados que acompañan. Y bueno, será una semana ahora, de momento estamos todavía con la mente puesta un poco, ¿no?, en lo que ha sucedido hoy. Analizaremos a ver en qué hemos podido fallar y en qué hemos estado acertados y analizaremos, ¿no?, lo que podemos hacer para sacar los 3 puntos en casa contra un rival totalmente difícil como es el Fuentes. Pues como siempre, un placer tenerte aquí en la grada, aunque ha sido accidentada, te ha costado Perdón, subirte, sí. pero un placer, La verdad Rodri. que lo debía estos días no haya podido estar. Al final también estoy, como te digo, entre esas circunstancias personales que no me permitían. Lo Vez, sabemos. está el trabajo, el estudio, el fútbol, tengo mil historias, ¿no? Y me estaba costando. Siempre, pero bueno, siempre has conseguido sacar un hueco y te agradecemos que te hayas subido Muchísimas a la gracias. grada. Encantado Un de que abrazo, siempre me uruguayo. tengáis en cuenta. Un abrazo. Seguir así. Un abrazo. Bueno, pues se baja Rodrigo Tapia de la grada. Volvemos de nuevo con mi compañero, con Héctor Brau. Y ya comentábamos pues, lo que ha pasado en el partido del Brea. Seguimos con lo que ocurría esta tarde, bueno, no esta tarde, no esta mañana, en el encuentro disputado a las 11:30 de la mañana y que me ha dejado la voz medio. Deportivo Aragón 2, la Mutilvera 0. Sí, partido muy cómodo, ¿no?, para el conjunto de Emilio Larraz, que ha sido 2-0, pero de haber sido bastante más abultado el resultado. Se está encontrando muy cómodo el filial en la ciudad deportiva y prácticamente se está haciendo fuerte, ¿no?, esta temporada en casa, y casi ningún equipo le está, le está poniendo las cosas difíciles, sobre todo para estar asomándose ya a puestos de playoff. En el minuto 58 marcaba de nuevo Fabio Conte y, como digo, varias internadas, ¿no?, del Deportivo Aragón, que podía haber sido más abultado el marcador, pero hasta el 94 no cerraba el partido con ese debut goleador de Joa. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Con 9 puntos ya de posiciones de descenso y ya con la mirada puesta en el playoff. Pero bueno, como dice Emilio Larraz, partido a partido, estos chicos necesitan progresión, entrenar también con el primer equipo y están haciendo las cosas muy bien. De todas formas, hablando del primer equipo, se llevaba el nuevo míster a Pau Sanz y si no me falla la mente, a Fabio Conte, me parece. Ahora me pillas. No, Bueno, a se ha Fabio llevado. Conte no se lo llevó, creo que se llevó solamente a Pau Sanz. No. Se llevó a dos. Se llevó a dos del filial del final. Uno de ellos lo ha devuelto a jugar, pero el otro, a Pau, pues no ha podido disfrutar de él, Emilio Larraz. Aún así, tiene tantísimo fondo de armario el Deportivo Aragón bueno, que fíjate tú, ha conseguido una victoria de muchísimo mérito frente a un equipo que yo creo que ha venido a empatar a la Ciudad Deportiva. Al menos es la impresión que me ha dado a mí en la Sí, narración.
y lo importante es que hace bueno los 3 puntos que ya consiguió la semana pasada en el derby frente al conjunto Barbo y que ahora pues está sumando de 3 en 3. Sí, eso es. Lo que te he dicho, la ciudad deportiva pues prácticamente tiene totalmente cogida la medida de la categoría y se está escapando a muy pocos puntos al conjunto de Miro Larra, sobre todo en casa, que es donde tiene que hacerse fuerte y donde quizás el año pasado, la última trama de temporada, se dejó muchos puntos. Y ahora nos centramos en el partido que se disputaba a las 4 menos cuarto de la tarde en el Municipal de Balbastro, Balbastro 1, Calahorra 0. Sí, se dice que es, pues, hoy han tenido la suerte, ¿no? De otros días que ha tenido menos fortuna, pero bueno, ha sido un partido muy disputado entre los dos equipos, ¿no? Sobre todo un juego de muchísimo medio campo y ha sido cuando en la primera parte que podían haber abierto la lata a cualquiera de los dos equipos, pero el gol no llegó hasta el minuto 50 con gol de Adrià de Mesa y luego al final, pues la segunda parte, el conjunto de Juan Carlos Pouso ha buscado, ha metido una marcha más buscando el empate, pero ha sabido defenderse muy bien el Barbastro y ha conseguido una victoria a 3 puntos que ya necesitaban en casa y para coger confianza de cara a las próximas jornadas. Fíjate, frente a un centenario Calahorra plagado de Ujú. aragoneses. Al final solamente hemos podido ver a Sola bueno, de momento a Sola, ya te diré, porque y a Jorge, Ujú. los dos ex del Brea, jugando por la misma banda. Y bueno, pues un partido de muchísimo mérito el que ha hecho el conjunto de Dani, que vuelve a sumar de 3 y que ya pues tiene en la vista esa finalísima de Copa del Rey en su cancha frente a la Unión Deportiva Almería. Sí, eso es. Lleva ya jornadas, ¿no? Que se estaba escapando en los últimos compases de los partidos los puntos y esta jornada pues ha sabido adelantarse y ha sabido mantener esa ventaja, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en casa de cara, pues eso, a intentar dejar lo más lejos posible los puestos de abajo, aunque sabemos que va a ser muy complicado, pero bueno, yo creo que hay equipo de sobra para conseguir la permanencia. Pues si alguien ha destacado y mucho en la victoria del conjunto del Somontano ha sido nuestro siguiente protagonista, Héctor, que no es otro que Jaime Requés. Muy buenas noches, Jaime. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Lo primero, agradecerte que te hayas subido a la grada porque ha sido prácticamente un atraco el que te hemos tenido que hacer para que tú pudieras subir. Tenemos que agradecérselo también al No te presidente, preocupes, al señor encantado. Torres, porque, macho, se ha ido cayendo que si de mesa, que si el viaje, que si tal, que si cual. Digo, hombre, pues mándame a Requés, que se ha pegado un gran partido. Dice, venga, a ver si puede el mozo. Con lo que agradecidísimo y tu primera vez aquí en la grada, con lo que espero que sea lo menos dolorosa posible, ¿vale? Sí, bueno, por mi parte, muchas gracias también y no te preocupes, no te preocupes. Bueno, nos sorprendía Dani metiéndote en el once inicial, pero viendo cómo has jugado, a mí no me extraña absolutamente nada, ¿eh? Vaya partidazo que te has marcado. Bueno, al final los jugadores lo que tenemos que hacer es devolverle la confianza al míster, ¿no? Nosotros pues tenemos que entrenar bien y el fin de semana si el míster te da la oportunidad, pues devolverle la confianza. Y bueno, yo creo que la primera parte hemos hecho buen partido, hemos trabajado bien, nos ha faltado algo de llegada, pero bueno, hemos hecho buenas combinaciones. En medio yo creo que hemos estado serios con Crespo, con Javito y al final nos hemos llevado la victoria. Unas veces te lo mereces más, otras menos, pero son 3 puntos. Bueno, ¿cómo acaba un chico de la gimnástica segoviana por tierras aragonesas? Bueno, pues de carambola también, ¿no? Como en la grada. Bueno, pues nada, llegó a jugar en el Juvenil División de Honor del Huesca y de ahí salgo a mi primer contacto con el fútbol senior es en Viescas, viendo pues el fútbol en un pueblo, súper agradecido este año, aprendí un montón del otro fútbol
y luego recibí la llamada del Barbastro hace 2 veranos y aquí estoy. Tu segunda temporada ya, con el conjunto del Somontano, pieza fundamental en el equipo la temporada pasada con Josete en el ascenso hasta Segunda Federación y ahora pues que te has hecho tu hueco en el conjunto alto aragonés y me imagino que para ti pues un auténtico orgullo, ¿no? Sí, además estar ese segundo año, muy bonito ascender. El año pasado conseguimos algo muy bonito y este año pues ser partícipe, ir entrando en el 11, pues es un orgullo y un sueño, la verdad. Para un chaval de Segovia con 21 añicos, me imagino que en tus mejores sueños te veías dando estos pasos de gigante en tu carrera. Pues no, soy aún joven y la verdad que disputar la competición de segunda ref es una competición bonita de jugar, buenos equipos, aprendiendo todo lo que puedo y mejorando. Y bueno, ¿cómo se nota el cambio de Mister? Sobre todo en lo que estamos viendo de la dinámica, ¿no? del equipo. Tampoco te pido que entres a valorarlo, sino que nos quedamos con eso, ¿no? Con que habéis sacado esa rasmia, ¿no? Sí, Que necesitaba tanto el equipo. sí, la verdad que desde que ha llegado Dani, pues la dinámica ha sido totalmente ascendente. Si te paras a mirar un poco los partidos, sí es cierto que ha habido 2 derrotas, pero la derrota fuera de casa en San Juan para mí es algo irreal el resultado. Al final hacemos una muy buena primera parte, llegamos. Pero bueno, era un campo complicado, ellos supieron hacer su juego y nosotros no supimos contrarrestarlo bien, pero bueno, ya te digo que para mí es un resultado irreal. Y en Baracaldo, pues es un campo también muy complicado, donde ellos llevan mucho tiempo sin perder allí, pero bueno, al final tampoco son excusas, ¿no? Cometimos algunos errores, nos metieron gol y luego no supimos, a pesar de que hicimos una buena segunda parte, no supimos materializarlo en goles, pero bueno, ya te digo que la dinámica ha sido ascendente, estamos dando buenos pasos, estamos donde queremos estar, en el camino y disfrutando de ello. Hablando del camino, ¿os esperabais un Calahorra como el que ha visitado el Municipal, tan de fútbol directo, tan de juego aéreo, viendo la plantilla que tiene, de peloteros? Sí, tiene buenos jugadores y al final ha habido un tramo en la segunda parte donde se ha visto que ellos realmente nos han sometido, han jugado buen fútbol, nos han movido de lado a lado, pero bueno, nosotros hemos sabido aguantar. Hay veces que te toca sufrir y creo que hemos sabido sufrir con errores, pero hemos sabido sufrir y bueno, al final esta categoría es lo que tiene, al tener partidos tan disputados, pues a pesar de que, ya te digo, tengas buenos jugadores, hay que buscar los errores del rival y a veces, aunque tengas buenos jugadores, hay que buscar más balón directo, más juego directo, segundas jugadas, caídas. eh, pero bueno, el Calahorra es un muy buen equipo, sabíamos lo que teníamos enfrente cuando venían, a pesar de que tú miras la clasificación y es la que es, que no se merecen estar allí, para nada, pero, pero bueno, nosotros hemos sabido jugarles, creo que hemos hecho buen partido, a pesar de estos errores que te digo, pero sí, sí, buenos jugadores y buen equipo. Yo he visto, yo lo decía, compartimos análisis porque en la retransmisión lo decía, que el Calahorra, independientemente de cómo está en la clasificación, es un conjunto recién descendido de Primera Federación
y con una masa social y detrás 100 años de historia, con lo que es quizás uno de los transatlánticos, ¿no?, que iba a visitar el municipal de Balbastro, al igual pues que te puede venir, pues yo qué sé, la UDL o el Bilbao Athletic o el propio Tudelano, ¿no?, equipos que tienen muchísimo peso, o el propio histórico, ¿no?, en Arenas de Becho, conjuntos que tienen una historia detrás brutal y que habéis sabido plantar muy bien cara con un fútbol que habéis sabido leer muy bien y quizás también hemos tenido suerte con la colegiada, porque se ha tragado un penalti con 2 manos en el área que yo cuando lo he visto digo, bueno, pues nada, pues oye, alguna vez nos tienen que pitar a favor, ¿no? Y Yo mejor desde el que sea así. banquillo ya te digo que yo desde el banquillo, porque justo me había sustituido, había entrado Arnedillo. Sí, señor. Sí, señor. Arnedillo te había decidido Eso así. es, yo justo no lo veo bien desde ahí, pero no sé, ya te digo, nosotros al final preparamos el, los encuentros igual, de tú a tú. Al final son equipos con, como tú dices, con historia y mucho bagaje en categorías muy altas, pero bueno, al final, si quieres sacar un resultado positivo y, ¿por qué no, la victoria? Tienes que jugar de tú a tú, perder el miedo, por así decirlo, y el respeto y ir a por ellos. Hablando de ir a por ellos, ya nos centramos rápidamente en el encuentro que disputaréis la jornada que viene, previa a ese partidazo de Copa del Rey, donde os visitará todo en Primera División como la Unión Deportiva Almería, a la cual espero que le peguéis un buen correctivo. Tenemos que ir que visitar el Ciudad de Tudela, a todo un conjunto, a otro todopoderoso, ¿no?, de este grupo como es el Tudelano. Me imagino que todavía es pronto, ¿no?, porque todavía no habréis podido, pues lógicamente no habréis ni preparado el partido, ni vídeos ni tal, pero bueno, yo que sé que tú eres un chico muy aplicado y un chico de fútbol, al Tudelano lo habrás visto y sabes cómo juega el Tudelano. Pues sí, mira, justo este fin de semana he estado viéndoles contra el Bilbao Athletic. Pues, qué decirte, ya lo sabes, un auténtico equipazo con buenos jugadores, las cosas claras, juegan bien al fútbol y ya te digo, nosotros vamos, a pesar de ser el rival que es, como un rival más y a sacar algo positivo de Ciudad de Tudela. Sin miedo, ¿no, Eso Jaime? es, hay que ir a por todas. Pues me las has parado muy bien, en el centro del campo. Le pasaré el informe a Dani, no te preocupes. Un placer tenerte subido aquí en la grada y lo dicho, un extraordinario partido y espero poder volverte a narrar prontico. Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme y esperemos que me narres muchos partidos durante este año. Y algún golico también. También, ¿por qué no? Alguno caerá. Un Un abrazo. abrazo muy fuerte, gracias. Bueno, pues se baja de la grada Jaime Requés. Partidazo, el que ha hecho el chaval en el centro del campo, Héctor. Sí, ha sido un buen partido, ¿no? Además, en conjunto de todo el equipo del Barbastro y meritoriamente, pues lo has recalcado tú, que ha sido un partido muy duro, ¿no?, y muy fuerte para los centrocampistas, y realmente son los partidos así, ¿no?, por lo que más se te pueden enquistar y tal, y más en casa, son importantes de cara al futuro para sacar. Estos puntos son muy importantes para conseguir la permanencia. Desde luego, a mí me ha sorprendido y mucho, para bien, el trabajo que ha hecho el chaval. Se ha dejado la vida dentro del terreno de juego y un Balbastro muy serio, que le ha plantado cara, pues fíjate tú, a todo un transatlántico como es el conjunto de Calahorra, que ahora en estos momentos pues lo supera en la clasificación. Si te parece, vemos a ver, Utebo segundo con 27 puntos a 7 del líder, que es el Bilbao Athletic, que lo gana absolutamente todo. Ya no sabemos qué tienen que hacer los Leones para perder. La UDL, que ya se coloca tercera con 25,
el Tudelano, cuarto con 25 puntos, igual que el filial del Deportivo Alavés. Sexto el Baracaldo. Séptima la Real Sociedad C, que le aupa esos 3 puntos conseguidos en el Piedrabuena. Octavo ya es el Deportivo Aragón con 22. Novena la Sociedad Deportiva Guernica. Décima nuestro Arenas de Guecho, que algo tenemos ahí, ¿verdad, Héctor, con ellos? Sí, Decimos hay buen rollo, con 14 puntos Eso empatados con el Balbastro. El Calahorra es 12º con 13 y ahora en puestos del play-out estaría la Mutil Vera. En descenso, Izarra con 11, Brea con 11, a 2 puntos. Está cerca el Brea, tiene todavía muchísimo margen de mejora. El Valle de Hues con 10, el San Juan con 10 y el Nasara con 5 punticos. ¿Cómo tenemos la siguiente jornada? Pues la siguiente jornada ¿Y te he llega la pillado o jornada. no? Venga, No, estoy aquí que sé preparado. que no. La jornada de número 14. El Utebo visita a la Mutilvera. El filial visita también al San Juan. El sábado los dos, uno a las 4:30 y otro a las 5. El Barbastro viaja hasta Tudela también el sábado a las 6 de la tarde. Y el Brea viaja hasta el campo del Guernica el domingo a las 5. Todos nuestros equipos que juegan fuera esta próxima jornada. Pues veremos a ver qué jornada, qué narramos la próxima jornada, porque son todo partidos de fuera. Veremos a ver qué es lo que haremos allí en Aragón Televisión. Pues, como siempre, un placer, amigo Héctor. Igualmente, un abrazo. Francho. Un abrazo. Bueno, y acabamos ya nuestro bloque de Segunda Federación. Subimos el último peldaño y ya nos metemos en harina, porque sin más dilación, ¿para qué más? Tenemos con nosotros pues a uno de los capitanes del Club Deportivo Teruel, a Borja Romero. Muy buenas noches, Borja. Buenas noches. Hola, Borja. Pues lo tenemos como oyente, ¿eh? Lo tenemos como hablante. Y te oímos por ahí. Hola, Borja. Vamos a mandarle un WhatsApp. Manifiéstate. Pues yo te escucho. Bueno, no, yo te escucho a ti. ¿Te vamos otra vez a dar entrada? A ver, que se ha salido. Bueno, mientras vuelve a entrar, que nos mande. A ver, le damos ahora la invitación para hablar. Aprobamos. Y ahora se supone que nos tienes que oír y hablar. Hola. Ahora sí. Hola. ¿Me escuchas? Noches, sí. Perfectamente. ¿Qué tal? Aleluya. Bueno. Digo, a ver, macho, a ver qué pasa aquí. Me cacho y la mano. Nada. Que ya nos falla hasta la técnica. Todo solucionado, rápido. Bueno, primero agradecerte que, como siempre, des la cara, que eso es algo fundamental, entiendo yo, sobre todo para los aficionados del Club Deportivo Teruel, ¿eh? Y más después del partido de este fin de semana, donde el equipo estrenaba banquillo con Jardiel, nuevas dinámicas. Os veíamos muy bien en la primera parte, yo creo que con la mejor primera parte de todo lo que llevamos de temporada, 2-0, pero luego, macho, ¿qué ha pasado? Pues sí, al final en la segunda parte se nos escapó ese resultado que nos habíamos puesto tan de cara en la primera parte. Bueno, pienso que también el equipo no hizo una mala segunda parte, creo que jugamos el partido que teníamos que jugar, pero bueno, al final en dos acciones dentro del área nuestra que por una cosa o por otra, al final, bueno, pues tuvieron ellos la opción de poder hacernos el gol y así fue, pero bueno, creo que hay que felicitar al equipo por el partido y la actitud que tuvo, así que bueno, creo que es un buen punto de partida con el nuevo entrenador. Al final, pues bueno, veíamos que sobre todo la afición pedía el cambio de entrenador. Tú, como hombre de fútbol, ya sabes que aquí no existe la memoria, al final es el resultado el que te mantiene o te sostiene, y al final la directiva pues se veía en la tesitura de tener que sacar a
a todo un Víctor Bravo que bueno, que ha dado yo creo que las mejores notas de gloria, ¿no? Del conjunto turonense. Recoge ahora un proyecto pues complicado, ¿no? Raúl Jardiel, que creo que ha sido muy valiente dando ese paso, lo decía en rueda de prensa, que para él era una obligación el coger ese banquillo. ¿Y en dónde habéis notado? ¿Qué es lo que más habéis notado en esta semana? Que sé que es poco tiempo, pero en cuanto a los dos modelos de fútbol. Sí, bueno, al final, como hemos comentado, veníamos de una dinámica que ya llevábamos tiempo sin ganar, bueno, intentando ahí pues a través de la directiva que ha tomado la decisión de cesar a Víctor, que bueno, aprovecho también para agradecerle porque al final este tiempo que hemos vivido junto a él ha sido lleno de éxitos en el Club Deportivo Teruel, así que bueno, creo que deja un gran trabajo realizado, pero bueno, hemos intentado cambiar la dinámica pues cambiando el entrenador y ahora llega Raúl, que también, bueno, llega a un proyecto que es un buen proyecto, el del Teruel. Es verdad que, bueno, este año no se están dando los resultados hasta ahora, pero bueno, creo que es un buen proyecto con unas bases bien asentadas que si se van haciendo las cosas como hasta el día de hoy, pues dará sus resultados. Y bueno, al final, pues el míster que llega ahora llega con una energía muy positiva. Él nos ha visto desde fuera, entonces pues como ya nos ha comentado él a nosotros, él nos lleva la mochila que sí nosotros llevamos por estos meses anteriores de vernos la situación en la que estamos, pero bueno, creo que nos va a ayudar. Al final nos está ayudando ya, creo que ayer se vio también que el equipo pues mentalmente también dimos un paso adelante. Es verdad que no pudimos conseguir la victoria, pero bueno, creo que va a ir asentando bien las bases de lo que quiere y nosotros vamos a creer en lo que nos dice y si Dios quiere, pues creo que también nos llegarán buenas alegrías. A ver, Raúl es un mister absolutamente contrastado, un hombre que, bueno, que prácticamente mucho de lo que estamos viendo ahora con el Brea parte de él, parte de cuando él pues consiguió llevar al equipo en volandas, luego tuvo pues la mala suerte, ¿no? De que no le salieron las cosas como le pasó a Víctor, ¿no? Con el Club Deportivo Ebro, fue una apuesta también pues complicada y dura para él. Yo pues en eso sí que empaticé mucho con él, la verdad, o sea, veías que el equipo jugaba, que le pasaba como a vosotros, ¿no? Que se generaba, pero al final no, el fútbol es muy caprichoso y la portería a veces se hace muy, muy, muy pequeña, ¿no? Cuando necesitas goles. Sí, sí, Yo creo que ahora con Raúl es lo que decías tú, ¿no? Ese soplo de aire fresco, ese no sentirse agarrotado como os podéis sentir vosotros ahora, ¿no? Viendo cómo está discurriendo, ¿no? El proyecto, es un soplo de aire fresco, ¿no? El deciros, oye, joder, venga, vamos a sentarnos, vamos a centrarnos, vamos a desconectar y vamos a empezar como si partiéramos de cero. Sí, sí, es un poco la idea que vamos a llevar a cabo. Al final no vamos a olvidar lo que hemos hecho de aquí para atrás y bueno, la situación desgraciadamente en la que nos encontramos, que todavía no hemos ganado, que bueno, que ya van a pasar la jornada y nos vemos ahí abajo, pero bueno, es verdad que como hemos comentado, el entrenador llega con ese aire fresco que viene de fuera, viene con ganas, con energía, creo que nos conoce porque bueno, nos ha visto mucho y también estos años anteriores pues nos hemos enfrentado también mucho a él, que tanto en el Brea como en el Ebro, así que bueno, al final creo que hay que estar tranquilo, darle tiempo también a él, ayudarlo, porque es verdad que también llega a una situación en la que llega a mitad de temporada, bueno, no tiene mucho tiempo para asentar las cosas, hay que hacerlas un poco con prisa. El otro día la semana pasada tuvimos 3 entrenamientos con él, pero bueno, ya creo que ayer se vio un poco cosas de lo que él quiere, de lo que nos va a pedir. Nosotros, pues, como te he comentado, creer en su idea, en lo que nos dice, porque bueno, ayer ya se vio que salen las cosas que el entrenador propone, si creemos, así que es un poco, creo que el camino a seguir. Hablando del camino a seguir, la pena es que os empata un rival directo, como era el Sabadell, que yo creo que se le dio un soplo, ¿no?, de aire vida al final. Creo que sí que estabais algo atenazados, yo te lo digo desde fuera, sí que se os vio algo atenazados, como que
daba miedo, ¿no? El ver tocar tan cerca la victoria, como que ahí entró algo de canguelo, pero ahora tenemos otra nueva oportunidad en una liga que está absolutamente loca. Vemos cada semana cómo fluctúa, ¿no? Cómo van cambiando, ya no te digo en la zona de arriba, sino también en la zona media y baja. Tenemos el reto de los Asuna Promesas y ahí sí que nos toca ir a morir. Sí, sí, bueno, ya a nosotros cada partido pues va a ser prácticamente no una final, pero porque tampoco tenemos que enfocarlo en ese sentido, pero que sí que está claro que ya cada partido tenemos que ir a morir, a intentar sacar, a sumar de 3, ¿verdad? Que ayer, bueno, lo tuvimos cerca, no se dio, pero bueno, también creo que como hemos comentado, para llegar a un entrenador nuevo, pues hay que quedarse con las cosas positivas, a partir de esa base que hicimos bien ayer, corregir los errores que ayer creo que el equipo hizo un buen partido, tanto ofensiva como defensivamente. Es verdad que, bueno, están ahí los 2 goles que recibimos, pero que son goles que vamos a corregir y que en el futuro pues nos hará mejor equipo. Y bueno, ahora vamos a Osasuna, que ha empatado hoy con el Deportivo. Al final es una liga que ya vemos que equipos de abajo, como ayer el Tarazona le gana a un equipo de playoff como la Ponferradina. Bueno, nosotros pues vamos a creer en nuestro trabajo, sabemos que vamos a tener posibilidades en todos los partidos y vamos a ir a por ello. Es que no queda otra, Borja. O sea, y de hecho yo creo que es el mensaje que tenemos que mandar a los aficionados. Ya te digo que leyendo sobre todo por Twitter se veía a la gente como muy con el proyecto, ¿no? Como diciendo, joder, es que has visto al equipo de otra manera. Que yo creo que al final el aficionado lo que quiere es pues ver al equipo fuerte en ataque, bien en defensa y oye, que se pierde, pero por lo menos el morir, ¿no? En el intento. Sí, sí, es verdad que ayer creo que la gente salió bastante contenta del campo con respecto, bueno, a jornadas anteriores. Creo que también fue un alivio para nosotros poder ya meter, bueno, ayer metimos 2, pero que hasta el día de hoy no habíamos metido en Pinilla ningún gol, que eso también, bueno, el equipo lo venía arrastrando psicológicamente, pues era una losa que nos pesaba. Entonces, pues creo que ayer la gente creo que volvió a reconocer a su equipo, volvió a identificarse con ese gen que siempre creo que nos ha caracterizado al Club Deportivo Teruel. Así que, bueno, vamos a intentar que esto se prolongue en el tiempo, porque haciendo partidos como el de ayer creo que vendrán más alegría que tristeza. Pues con esa palabra de capitán, que yo estoy seguro que tú, que eres de los más veteranos vistiendo la elástica rojilla, sé que esas palabras salen del corazón, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que mandar al aficionado, a los aficionados del Club Rojillo. Confianza, queda todavía, sí que es verdad que queda mitad de liga, pero queda todavía mucho invierno, queda mercado, veremos a ver que yo estoy seguro que os reforzaréis todavía más y no queda otra que creer. Sí, hombre, al final creo que de eso se trata. Nosotros tenemos que seguir creyendo hasta el final y bueno, creo que también, bueno, con el nuevo míster y con sus ideas y su propuesta y su manera de ver el fútbol, si creemos que creo que es una cosa que siempre hemos hecho. Con Víctor en su día también creíamos y salían los resultados. Es verdad que, bueno, ahora últimamente no han salido, pero bueno, que creo que es una buena señal de identidad, de creer en lo que nos piden y a por ello, y creo que así van a llegar más, como te he dicho, más alegría que tristeza. Pues Borja Romero, como siempre, un placer tenerte aquí en la grada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, Un abrazo. gracias a ustedes, un abrazo. Se baja Borja Romero de la grada y nada, rápidamente, cuando son las 11:23 de la noche, vamos a ir recogiendo, poniéndole la lona a la grada únicamente con los 2 partidos, con esa jornada 15 que se disputará el 2 de diciembre, entre el 2 y el 3. Los conjuntos aragoneses, el Tarazona, que recibirá al Fuenlabrada a las 6 de la tarde, un conjunto que teóricamente debe ser de nuestra liga, y el Club Deportivo Teruel, que visitará la dificilísima cancha del Osasuna Promesas el domingo a las 12 de la mañana y en Tajonar. En estos momentos es líder
la Real Sociedad B con 28 puntos, le sigue la Cultu, el Celta Fortuna, el Barça Athletic y la Ponferradina, pese a perder con la Sociedad Deportiva Tarazona, que consiguió asaltar el Toralín con un nuevo gol del Oreyud de Cubilla. Y ahora en estos momentos el Nastic es sexto con 23 puntos, le sigue el Fuenla, el Lugo, el Arenteiro, el Real Unión de Irún, el Deportivo de La Coruña, que continúa en el puesto 11º con 19 puntos. Vemos a Osasuna Promesas con 18 en el puesto 12º, Cornellá, la Sociedad Deportiva Logroñés, Unionistas, que es el que marca la línea de la salvación con 15 puntos. Ahí aparece ya la Sociedad Deportiva Tarazona con esa victoria en el puesto 16º con 12 puntos, por delante del Rayo Majadahonda y del Sestao River, que ha vencido hoy por la tarde. El Teruel es 19º con 8, empatado a puntos con el Sabadell. Bueno, agradecer a todos los que os habéis ido conectando a lo largo de todo el programa. Ahora en estos momentos continúan Jorge Uriel, Uri Utebo, mi compañero Héctor, Javier Bello y Alejandro Pradel Pamplona. Mil gracias por estar con nosotros hasta el final en el programa. Nos vemos, nos oímos. ¿Dónde? Aquí en la grada la semana que viene. Sed buenos, pasar buena semana. Adiós.